Ok, aló, probando. Ok. Bueno, para iniciar la cátedra de kinesiología tenemos que tocar ciertas generalidades, perdón, que son las que nos van a acompañar o nos van a dar los principios básicos para ir desarrollándonos en la materia, ¿ok? Entonces, primeramente, antes de arrancar con estas generalidades, es de destacar las bibliografías que tenemos que tener en cuenta para esta materia, como lo vendría siendo la Biblia de esta materia, que es Fisiología Articular de Kapanji, ¿sí? De Adalbert Ibrahim Kapanji. Lo buscan como Kapanji y sale. Son 3 tomos, por supuesto. Tomo 1 miembro superior, tomo 2 miembro inferior, y el de esta foto es el tomo 3P. Entonces, para saber qué son los capaños. Son los 3 libros que usted tiene que manejar bastante para esta materia, ¿ok? Vamos a tener otro que también es muy bueno e importante, que se llama Fundamentos de Rehabilitación Física, del Neumann, ¿ok? Entonces, o como lo conocen por ahí como Cinesiología del Sistema Musculoesquelético, ¿ok? Y vamos a tener para la parte muscular lo que es el Latarjet Ruiz, ¿ok? Anatomía humana, ¿sí? Porque acá vemos movimiento, pero también tenemos que saber músculos, en este caso origen, inserción, acción, inervación. Aquí está todo lo que necesitamos. Vamos a decir que de este y de este encontramos lo que vendrán siendo las acciones correctamente. El Latarjet los dice, pero a veces hay ciertas variaciones porque no es el mismo enfoque de un anatomista al de un biomecánico. Entonces, dejemos las acciones para estos libros y lo que es el origen, inserción y inervación se lo dejamos al la tarea. Entonces empezamos con qué es la kinesiología directamente. Es el estudio del movimiento corporal humano, nada más y nada menos, ¿ok? Entonces, estudio del movimiento corporal humano, de gran importancia para analizar y tratar en un principio el sistema neuromusculoesquelético. Puede dividirse en distintas áreas: biomecánica, anatomía musculoesquelética y fisiología neuromuscular. Vamos a decir que para esta materia no nos vamos a enfocar tanto en esta que está aquí, que es fisiología neuromuscular. Eso es ya de fisiología 1 y parte de fisiología 2. Aprovecho para decir que yo soy una persona que toma constantemente agua, entonces me disculpan eso por ahí. La que sí nos vamos a enfocar bastante es en biomecánica, ¿sí? Es cómo se comportan los ligamentos, cómo se comportan los músculos, y esa anatomía musculoesquelética es donde lo encontramos, de dónde va, o de dónde nace a dónde va, ¿sí? Lo que era el origen, inserción y la inervación como tal, ¿ok? Importancia para analizar y tratar en un principio del sistema neuromusculoesquelético. Claro, esto es la base de la base de la base. Es saber qué hace cada músculo. Por poner un ejemplo, es saber qué hace cada músculo para cuando en una articulación no se mueva, ya usted puede decir, mira, eso es por culpa tal vez de tal músculo y de tal músculo, porque si no se hace esta acción es porque este músculo está fallando. Eso es lo ideal de saber qué es lo que hace cada músculo, para cuando tu cuerpo no lo pueda hacer, puedas tener tal vez una idea de que pudiera hacer eso, ¿ok? Claro, hay nociones muchas más avanzadas sobre eso, pero es para ir orientándonos un poquito de lo importante de esto de la kinesiología. Articulación. Tenemos que tener muy claro que es una articulación porque las vamos a ver todas, ¿ok? Vamos a tener que es la unión de 2 o más huesos. Es entender que una articulación es la unión de 2 o más huesos, ¿ok? Es muy raro cuando son 3, ¿ok? La cual permite, en la mayoría de los casos, cierto grado de movilidad, ¿ok? Prefiero este concepto de la unión de 2 o más huesos a otro tipo de conceptos que pueden ser hasta tal vez un poquito más enredados, un poquito más complejos, que es la unión de eslabones óseos, o son eslabones óseos interconectados entre sí para la distribución. Eso está correcto y es como lo más adecuado, pero para iniciar a mí me gusta esta terminología de unión de 2 o más huesos. Es saber que este hueso que tenemos aquí en el brazo es húmero y que acá tenemos la escápula. Es entender que es la unión de la escápula con el húmero para permitir movimiento, ¿ok? Es eso, unión de 2 o más huesos, ¿ok? Entonces, cuando dice más huesos, son casos muy puntuales. Por lo menos hablemos del tobillo, sí, directamente el tobillo, que es la unión del hueso tibia, el hueso peroné y el hueso astrágalo. Ahí hay 3, o sea, ya hablamos de, o sea, dice 2 o más huesos, aquí tenemos más huesos, ¿ok? Entonces, esta suele estar fijada por medios de estabilización pasiva, ¿sí? Y medios de estabilización activa. Esto es un término que tenemos que manejar completo. Estabilización pasiva y estabilización activa, ¿ok? Cuando nosotros hablamos, ahí mismo están quiénes son. Cuando hablamos de estabilización pasiva, nos referimos más que todo a elementos no contráctiles, ¿ok? Hablamos de ligamentos, hablamos de cápsulas,
hablamos, podemos hablar de parte de cartílago, podemos hablar en tal caso de meniscos. Lo que pasa es que hay unos que los meten, porque tenemos medio de estabilización pasiva y activa. Yo veo algunos que mencionan los meniscos, lo mencionan como un medio de armonización. Las bursas también son otras cosas que se ven en otra materia, pero se le llaman medios de armonización. Entonces, bueno, vamos a darlo más que todo como ligamentos y cápsulas, los medios de estabilización pasiva. Y los medios de estabilización activa son los músculos, vendrían siendo los músculos. Es importante entender la diferencia de esto, porque cuando usted habla de un músculo, es el que tiene la capacidad de contraerse, que en algún momento nuestro cerebro genera un mensaje de que, oye, mira, quiero contraer el bíceps braquial, que el bíceps braquial hace flexión de codo. Yo quiero que haga la contracción del bíceps braquial, él manda la información para abajo hasta que llega al bíceps. Yo quiero contraer el bíceps braquial, ¿para qué? Para llevarme la hamburguesa a la boca, ¿sí? Entonces, se contrae, tiene la capacidad de recibir una orden para que él haga una acción o no la haga en tal caso. Los medios de estabilización pasiva no son elementos contráctiles. Ellos están ahí fijando, pero no actúan a voluntad, simplemente lo hacen de manera involuntaria. Por eso se le llama pasivo. Ellos no hacen nada como tal. No es que no hacen nada, sino que no lo hacen de manera voluntaria, como lo puede hacer por un lado el músculo, ¿ok? Yo siempre pongo los ligamentos. Bueno, vamos a ver si se puede ver aquí. Imagínense que se está construyendo un edificio y usted tiene que construir unas bases, ¿verdad? Entonces, obviamente si usted ha visto cómo construyen las columnas, las bases como tal colocan cuatro vigas, las cuatro varillas esas de metal, no me acuerdo cómo se llaman, pero creo que son vigas, pues colocan las cuatro vigas, o sea, las clavan en el piso y después obviamente las llenan de cemento y las van frisando y todo aquello, y ahí se va haciendo la columna. Estas son las cuatro vigas. Si saben, las vigas no pueden quedarse simplemente enterradas al piso y ya, le tienen que colocar como otra viga, pero alrededor, es así como para terminar de mantenerlas unidas. Los ligamentos son esa especie de unión, o sea, es como una especie de fijación. Los huesos tienen la tendencia de unirse para poder moverse, pero cuando él se mueve, él puede tener la tendencia a hacer esto, o hacer esto, o hacer lo otro, no sé si se puede observar, él se descuapta, eso se le llama descuaptar, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que no se descuapte? Tiene que haber un ligamento, yo siempre lo digo como una especie de T-rap. Él agarra, pum, fija por aquí, otra cuerdita por arriba, otra cuerdita por abajo, para cuando él se mueva, él simplemente se queda encajonado ahí, ¿ok? Él está alrededor fijando eh, ese hueso como tal. De lo cual eso vamos a ver más al rato en cómo desglosamos la funcionalidad de eso, ¿ok? No se les ocurra decir, porfa, nunca que un ligamento se contrae. Ahorita vamos a ver que los ligamentos se tensan y se acortan. Pero un ligamento no se contrae, no es un elemento contráctil como el músculo. Mucho cuidado con eso, porque eso está súper errado. Decir eso es estar errado al 100%, que un ligamento se contrae o la cápsula se contrae, eso no ocurre. Con los componentes de la articulación, esto ya lo hemos escuchado de rehabilitación, pero bueno, hablemos. Superficie articular, acuérdense que les dije, por poner un ejemplo, bueno, esto aquí es otro enfoque, pero yo les voy a seguir diciendo la del hombro, ¿sí? Que es la unión del húmero con la escápula. Hablamos de que el húmero es un hueso muy amplio. El húmero, si recordamos anatomía, tiene un tubérculo mayor, un tubérculo menor, un surco intertubercular. Más abajo tiene una tuberosidad deltoidea. Hay muchas partes, las partes de los huesos, básicamente. Entonces, acuérdense que hay algo que se llama superficies articulares y superficies no articulares. Las superficies no articulares son prácticamente todas, ¿ok? Cuando hablamos de una superficie articular, es esa parte, la cabeza del húmero, ¿sí? No tubérculo mayor ni menor, ni el cuello quirúrgico, ni el cuello anatómico, nada de eso. Cuando hablamos de la superficie articular, es directamente esta superficie la que contacta con otro hueso, y ese otro hueso también tiene en la escápula, tiene un ángulo inferior, tiene una espina, tiene una apófisis coracoides y todo aquello. Pues esa escápula tiene solo una parte que contacta directamente con esta otra parte del húmero. A eso se le llama superficies articulares, ¿ok? Las superficies que contacta directamente con otro hueso. Entonces, vamos a tener que en esas superficies articulares hay un cartílago. Un cartílago es un revestimiento que cubre esa superficie articular, ¿ok? Que aquí lo podemos ver, que es esto que está aquí. ¿Cuál es la función del cartílago? Tiene muchas, pero en realidad lo que evita es que
esas superficies toquen directamente porque se desgastan y a la larga, bueno, pueden generar dolor, etcétera, ¿ok? Entonces, hablamos de cápsula articular, que además de los ligamentos, como les dije, que son como una especie de fijadores, ¿ok? La cápsula articular, que es esta que estamos señalando aquí, ella envuelve toda la articulación, ella termina de empaquetar todo. Es como que si usted agarra y usted agarre y, o sea, termina vamos a decirlo así, usted agarra y usted tiene una maleta, se va de viaje, y usted agarra y le pasa los seguros de la maleta, esos son los ligamentos, ellos se encargan de cerrar la maleta, pero usted aunado a eso, en un aeropuerto, hay una parte que es como una especie de plástico, que usted puede envolver toda la maleta en un plástico, ya de por sí, por dentro tiene la maleta cerrada, pues con los ganchitos, con el cierre y todo aquello, esos son los ligamentos, porque cuando usted envuelve eso de plástico, usted le da como una doble seguridad para que eso quede empaquetadito. Bueno, es más o menos así es la cápsula articular, ¿ok? Vamos a tener una membrana sinovial, que es también un fijador, pero él está más que todo por dentro, ¿ok? Él está por dentro. Esto rojito que está aquí, esta línea roja, todo esto es la membrana sinovial. Claro, eso también tiene otra función en parte de la producción del líquido sinovial, pero no compete ahora. Perdón. La cavidad articular es todo lo que está por dentro, ¿sí? Ese espacio que queda entre las superficies articulares en la cual circula el líquido sinovial, ¿ok? Ya habíamos mencionado que entre superficies había un cartílago que disminuye el roce entre ellos, pero aunado a eso alrededor hay una especie de líquido que se llama el líquido sinovial, ese líquido que es como el lubricante de las superficies articulares y impide nuevamente, así como el cartílago impide que haya un roce excesivo entre superficies para evitar desgaste, lesiones y todo aquello, ¿ok? Bueno, tenemos los ligamentos que ya lo habíamos mencionado, tenemos unos más internos, otros más externos, pero son ligamentos al fin, ¿ok? Tenemos los músculos más por fuera, ¿ok? Los músculos son, bueno, ya sabemos que, bueno, ya tienen muchas funciones, ¿ok? Producción de calor, intercambio químico, para allá, para acá, pero la principal es la de producir el movimiento, ¿ok? Acuérdense que el músculo contacta con un hueso y contacta con el otro, y él tracciona en algún lado para poder desplazar ese hueso, lo que se traduce como el movimiento de una articulación, ¿ok? Aquí está lo que les había dicho, que en una articulación también podemos encontrar medios de armonización como bursas, meniscos o rodetes, ¿ok? Entonces, eso no lo profundizaremos tanto en esta materia. Hablamos de la osteocinemática. Si hablamos de cinemática, hablamos de movimiento. Si hablamos de osteo, es hueso. Entonces, es movimiento de los huesos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de osteocinemática, que es lo que nos va a caracterizar en esta materia, existen dos cosas, osteocinemática y artrocinemática. Esta materia es más que todo para ver osteocinemática, es saber, por un detalle, mover un poquito la cámara, es saber que el hombro hace este movimiento que se llama abducción. Él tiene 6 movimientos. De hecho, ahorita el otro objetivo, que es hombro, vamos a ver cuáles son. Él hace flexión, él hace extensión, él hace rotaciones, ¿sí? Rotación interna y externa. Eso es osteocinemática. O sea, cuáles son los movimientos de los huesos, o sea, la articulación como tal. Eso es lo que nos caracteriza en esta materia, ver cómo se mueven y cómo se comportan los músculos y ligamentos, perdón, a esos movimientos. Cuando usted pasa a movilización articular, usted verá algo que se llama artrocinemática, es un poquito más profundo. No es tanto cómo se desplazan los huesos, sino qué ocurre con las superficies articulares directamente. No es lo mismo cómo se desplaza todo esto a cómo se desplaza esto, ¿ok? Entonces, parte de la biomecánica que estudia el desplazamiento de los huesos mediante planos y ejes, ¿ok? Entonces, esto es de rehabilitación, pero igual lo vemos otra vez. De hecho, en presencial siempre hay, aquí vamos otra vez con los planos y ejes. Esto tienen que saberlo, ¿ok? Entonces, el plano sagital, que es este blanquito que está aquí, que él me atraviesa en sentido anteroposterior y me divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿ok? Hablamos de un plano frontal o coronal, ¿sí? El cual va, vamos a decir, de lateral a medial, ¿sí? O de medial a lateral se expande y me divide el cuerpo en una parte anterior y otra posterior, que es este rojito que está aquí, ¿ok? Y tenemos un horizontal o uno transversal, que es este que está aquí en azulito, el cual me divide el cuerpo en una mitad superior, una mitad inferior. Ok, vamos a tener los ejes, ¿sí? Aquí está nuevamente el ejemplo del hombro. Los huesos, cuando se desplazan en eso del osteocinemático, rotan, perdón que me costó esa palabra, rotan alrededor de una articulación en un plano. Primeramente es en un plano, ¿ok? Pero ellos se desplazan es porque rotan en un eje, ¿ok? Que vendrá siendo en un plano perpendicular a un eje de rotación.
Ya tenemos los planos sagital, frontal o coronal y teníamos uno transversal o horizontal, como lo puedan llamar, ¿ok? Tienen varios nombres. Entonces, permite los movimientos en los tres planos, por lo que se cuenta con ejes de rotación. Entonces, claro, eso que está allá abajo yo lo escribí como qué movimientos se dan en cada uno de los ejes, porque a veces se me olvidan ciertas cosas. Esto es como una especie de pregunta del salón. Entonces, ¿qué movimientos se dan en cada uno de los ejes? Si no lo recordamos, tenemos que saber que tenemos tres ejes. Vamos a tener que, bueno, aquí lo tenemos marcado, lo que pasa es que no están, no lo escribí por ningún lado, pero los ejes atraviesan los planos, ¿ok? Vamos a tener que el plano sagital, ¿ok? Que es el blanco, el que me divide en derecha e izquierda, a él lo va a atravesar un eje lateromedial, porque va de lateral a medial, ¿ok? Vamos a tener de que el plano frontal o coronal lo va a atravesar, acuérdense que se dividía en anterior y posterior, él lo va a atravesar un eje, mira, aquí lo voy a colocar, bueno, es igual, está medio marcado ahí en la otra foto, este es lateromedial y este es anteroposterior. Déjame ver si está grabando esto, así está grabando, me mato si esto no está grabando. Entonces, vamos a tener que el plano horizontal lo va a atravesar, que es el que me divide en superior e inferior, a él lo va a atravesar un eje vertical, ¿sí? Entonces, tenemos que saber, por lo menos ahorita que vamos a arrancar a hombro, que el plano sagital, el cual es atravesado por un eje lateromedial, ¿sí? El eje que me va a permitir los movimientos de flexo-extensión, ¿sí? Cuando hablamos de un plano frontal o coronal, el cual es atravesado por un eje antero-posterior, él me va a permitir los movimientos de abducción y aducción. Y cuando hablamos de un plano horizontal o transversal, el cual lo atraviesa un eje vertical, hablamos de que se me va a permitir movimientos de rotación interna y de rotación externa, ¿ok? Entonces, ya, está viendo algo aquí. Entonces, estos son los ejes, ¿ok? Mira, aquí está el eje antero-posterior, tenemos eje medial lateral y un eje vertical. Ya les dije cuáles son los movimientos que realizan, en tal caso pueden echar el video un poquito para atrás. Hablar un poquito de los huesos, ¿ok? Siempre son cosas muy puntuales, tampoco que vamos a ver una clase de huesos, pero hablamos de que los órganos rígidos, perdón, de los vertebrados, destacan múltiples funciones, entre ellas protección y movimiento. Claro, más que todo, yo puedo hacer estas dos porque son muchas funciones, pero acá nos importa mucho esta función que es la del movimiento. Para el que está viendo neuroanatomía, ya debe ir viendo que por lo menos huesos como las vértebras protegen a la médula espinal, huesos como los del neurocráneo, como lo vendría siendo frontal, parietal, occipital y temporal, protegen el encéfalo, ¿sí? O sea, por eso dejé estas dos, que son las que más van a la mano con el cementerio que ustedes están viendo. Bueno, tenemos esta del movimiento, que es la que nos compete acá a la materia. ¿Okay? Tenemos tipos de tejido óseo. Tenemos un hueso esponjoso y un hueso compacto, ¿ok? Hablamos de que la porción, vamos a decirle, vamos a hablar de la porción más externa o hablamos de lo que caracteriza, vamos a decirlo así, casi todo el cuerpo del hueso vendría siendo hueso compacto, es decir, todo lo que vendría siendo esto. Hablamos de que es característico de que en la parte más externa, en la parte más de adentro, suele ser caracterizado por ser hueso esponjoso, ¿ok? De hecho, en poca proporción, pero es más que todo hueso esponjoso a nivel de las extremidades, ¿ok? Entonces hablamos de que a esas extremidades se le llama epífisis. Si tenemos una epífisis proximal y tenemos una epífisis distal, esas extremidades que les mencioné se le llaman epífisis, están bien marcadas, ¿ok? Vamos a tener que tenemos un cuerpo a lo largo que se le llama diáfisis, ¿sí? Entre las epífisis y la diáfisis, hablemos de la epífisis proximal, entre esta epífisis y la diáfisis hay una especie de cuerpo más pequeñito que se le llama metáfisis. Y entre esta epífisis distal y la diáfisis hay otra metáfisis, ¿ok? Entonces, es importante destacar que tenemos, a lo largo de ese hueso, tenemos una membrana externa que se le llama periósteo. ¿Sí? Una especie de cartílago, una especie de membrana que rodea el hueso, perdón, protegiéndolo, además de que lo nutre, lo vasculariza, más que todo de función de protección, de amortiguación como tal, ¿ok?
Eso se le llama periostio. El mismo nombre te lo indica. Peri, alrededor. Osteo, porque estás en el hueso, alrededor del hueso. Y endostio, que obviamente es por dentro. ¿Okay? Lo que pasa es que en esta foto no se puede apreciar del todo bien, pero hablamos de endostio. Y hablamos de que hay ciertas zonas del hueso que tienen una especie de agujerito pequeño que se le llama foramen nutricio, ¿sí? Por esos foramen nutricios entra la arteria nutricia, la cual se encarga de mandarle sangre al hueso para que éste pueda estar funcionando correctamente, ya que manda oxígeno, nutrientes, ese tipo de cosas. Y aquí, bueno, destacar el cartílago articular en ambas superficies. Hay otras cosas, pero no me interesa cómo destacarlo. Vamos a hacerlo así. Entonces, tenemos la clasificación de los huesos. Vamos a tener huesos largos, es muy común tipo el húmero, tipo el fémur, ese tipo de cosas. Tenemos huesos cortos, ¿sí? Tenemos huesos planos. Hablemos de esos huesos planos como tipo la escápula, ¿ok? Hablamos de irregulares como si fueran las vértebras. Hablamos de sesamoideos como los que podemos encontrar en uno que otro pie o mano o en la misma rodilla. Hablamos de ligeramente más cortos cuando hablamos de parte de esos huesos como lo son el radio, el cúbito, que parecen largos, pero son un poquito más cortos, ¿ok? Hablamos de los músculos, que son tejidos capaces de generar movimiento al contraerse, ¿ok? Y de relajarse o inhibirse, ¿ok? Conformado principalmente por miocitos. Vamos a tener una clasificación, vamos a decirlo así. Tenemos estriado o esquelético. Tenemos liso y cardíaco. Vamos a arrancar con el esquelético o músculo esquelético. Hablamos de que es que prácticamente todos los músculos, todo lo que es bíceps, tríceps, dorsal, deltoides, toda esa musculatura que tenemos en el cuerpo son la musculatura periférica, ¿ok? En general, la que tiene contacto con un hueso y desplaza ese hueso para generar un movimiento. Entonces, es un músculo que se caracteriza por ser voluntario, ¿sí? Es un músculo que si usted da la orden de que se quiere flexionar el codo, pues se va a mover para desplazar esa articulación como tal. Vamos a tener, bueno, ahí dice listo, pero es liso, ¿ok? Ese es el músculo que solemos encontrar en paredes arteriales, a nivel de vísceras, a nivel de vías respiratorias, ¿ok? Que me ayuda a movilizar distintas sustancias mediante su contracción. Claro, esto es de manera involuntaria, usted no está contrayendo su musculatura lisa para poder accionar distintas vísceras abdominales tipo estómago, todo ese tipo de cosas para usted hacer la digestión. No, eso ocurre de manera involuntaria. Eso es importante, tener en cuenta que el estriado es voluntario, este es involuntario, y el cardíaco, bueno, lo encontramos a nivel del corazón, porque el corazón es prácticamente un conjunto de músculos, el cual se contrae para bombear sangre. Eso, por supuesto, es involuntario, usted no controla eso. Eso es por lo menos según su estructura o topografía o ubicación. Cuando hablamos según su acción, esto es importante tenerlo en cuenta. Que siempre pongo el caso de la flexión de codo, que es la más popular. Tenemos agonista, antagonista y sinergista. Vean lo siguiente. Cuando yo hago la flexión de codo, eso está dado más que todo por el bíceps braquial. Cuando yo hago la extensión de codo, está dado por este que está aquí, que es el tríceps braquial. Cuando yo hago flexión, el agonista es el que se encarga de hacer esa acción. ¿Quién es el que hace la flexión de codo? El bíceps. El antagónico es el contrario a la flexión. Es decir, tenemos que ver entre juego de flexión-extensión, abducción y aducción, que abducción es esto, aducción es para acá. Son movimientos que están en el mismo plano y eje, pero son contrarios. Entonces, si yo hago uno, el otro pasa a ser antagonista. Me explico. Si usted hace flexión de codo, el músculo bíceps es el agonista. ¿Cuál es el contrario a la flexión? La extensión. Entonces, ¿quién es el antagónico? El tríceps braquial. Ahora, si usted decide hacer extensión de codo, estamos haciendo extensión, estamos haciendo ahora otro movimiento. ¿Quién es el que hace ese movimiento? ¿Quién es el agonista? El tríceps braquial. ¿Y quién pasa a ser ahora el contrario? El bíceps braquial. Eso va a aplicar para todos los movimientos. Saber agonista, antagonista. Y cuando hablamos de sinergista, es el que ayuda al agonista más que todo. Debe saber que la flexión de codo no solo la hace el bíceps braquial, sino que también lo ayuda otros dos músculos. ¿Ok? Tenemos bíceps, tenemos braquial anterior y tenemos braquiorradial. Ellos dos lo ayudan. Acá por ventaja mecánica, se lo vamos a ver en codo, por ventaja mecánica el bíceps braquial está actuando, pero los otros dos también lo ayudan, ¿ok? Es otro músculo que puede estar cerca y lo puede ayudar al agonista, ¿ok? Tenemos tendón, ¿sí? Hablamos de banda de tejido conectivo, porque conecta, por supuesto, que se encuentra en los extremos del músculo, ¿ok? Tanto en la porción superior o porción inferior del músculo hay un tendón, ¿ok? Sujetándolo al hueso para transmitir la fuerza. Esto es muy importante porque el tendón es el que fija el músculo al hueso como tal, ¿ok? Entonces,
por lo menos aquí ponemos el tendón de Aquiles, que fija este músculo, el tríceps dural. Vamos a hablar de gastrocnemio, todo lo que es tríceps dural. Fija esos músculos al calcáneo, ¿sí? Entonces, ellos son los que se encargan. Ok, el músculo, el vientre genera la fuerza como tal, el vientre muscular, pero el tendón es el que se encarga de transmitirla, me explico. Usted puede estar, no sé, con el hombre más fuerte del mundo, en una montaña y estaban escalando. Resulta que él subió y hay una cuerda, usted se cayó, pues se resbaló y le lanzó una cuerda y usted se está agarrando para salvarse, para no caerse al precipicio. El hombre más fuerte, que es el que está arriba, él es el que genera la fuerza, pero ¿quién distribuye toda esa fuerza para que la otra persona se pueda agarrar? La cuerda. Así más o menos funciona con el tendón, es el que distribuye la fuerza, ¿ok? Y hay que encontrar mucho cuidado, o vamos a decir que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de distribuir esa fuerza, porque esas estructuras pueden dañarse, ¿sí? Entonces, tenemos los ligamentos, ¿sí? Que es banda de tejido conectivo fibroso y elástico, uniendo los huesos. Vean lo distinto que es. El tendón une el músculo al hueso. ¿Cuál es la diferencia con el ligamento? Vean que dice uniendo los huesos. El tendón une el músculo al hueso, pero el ligamento une hueso con hueso, ¿sí? Totalmente distinto, ¿sí? Hueso con hueso. Esto es músculo al hueso, totalmente distinto, ¿ok? Permitiendo movimiento, pero a la vez no tanto. Claro, yo puse eso de pero a la vez no tanto porque él no es el que se contrae, lo que quiero destacar. Él une y bueno, el músculo se contrae, pero los ligamentos es como el que trabaja en la sombra. Él hace bastante función, pero el que se lleva el crédito por flexionar el codo es el bíceps, no los ligamentos que encontramos en el codo. Entonces, vamos con eso. Vamos a hablar de lo que son las fases de deformación, ¿ok? Entonces, es más que todo como vamos a catalogar la acción del, del ligamento, ¿sí? Ok, usted tiene que saber que los ligamentos, o sea, ahorita explico lo de la fase de formación, pero los ligamentos se tensan y se acortan. Esas son las dos posibilidades de un ligamento. Vamos por lo menos aquí colocar la muñeca, ¿sí? En la articulación de la muñeca. Aquí tenemos un ligamento en esta cara anterior. Esta es la cara anterior y esta es la cara posterior, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de cuando este ligamento que está aquí en la cara posterior. Cuando usted hace la extensión de la muñeca, ¿qué es esto? Él lo que hace es como recogerse, ¿sí? Vamos a decir que este es el ligamento, este es el largo del ligamento, ¿sí? ¿Sí? Acortado, alargado. Entonces, si usted hace esto, aquí él está en su posición normal. Si usted hace esto, el ligamento lo que hace es acortarse. Pero en cambio, si usted hace el movimiento contrario, él lo que es que se alarga. Eso es un principio básico de, hablemos, usted puede agarrar una colita, ¿sí? Sobre todo las señoritas que tienen colita. Usted agarra la colita y usted como que la comprime. Cuando usted agarra la colita, usted lo que hace es como juntarla, el circulito, lo que forma la colita, usted lo junta. Eso podría ser el acortar, pero en cambio, si usted agarra y amplía la cuerdita, eso obviamente se pone más tenso, o sea, se puede hasta romper la colita, eso se le llama tensar, ¿sí? Entonces aquí se acorta, se tensa, se acorta, se tensa. Claro, aquí tenemos otro ligamento y funciona totalmente contrario. Si usted hace esto acá, ahora él se acorta y acá él se tensa. Eso lo vamos a ir viendo en cada ligamento, pero es entender que ellos, perdón, se tensan y se acortan. Entonces, para esto vamos a tener fases de formación del ligamento. Vamos a tener una deformación elástica, una deformación plástica y una irreversible. Volviendo al ejemplo de la colita, si usted agarra la colita y usted la tracciona, la jala, pues o sea, la tensa, usted jala la colita sin tanta fuerza, simplemente la tensiona. Usted la abre, ella obviamente se está abriendo porque usted está generando una fuerza. Si usted deja de hacer esa fuerza, ya vuelve a su forma original. Ahí mira, la colita chévere, no hay ningún problema. Eso es la deformación elástica. Cuando usted la deforma a tal punto de que si deja de aplicar la fuerza, ella vuelve a su forma original sin ningún problema. Vamos con la siguiente, que es la deformación plástica. La deformación plástica es cuando usted agarra, vamos a decir, esas colitas que tienen como un resorte. Bueno, ellas tienen un resorte, son a base de resorte. Lo que pasa es que hay unas que son de goma y ajá.
a base de resorte, si usted agarra y usted tracciona mucho esa colita, el resorte se va a dañar. ¿De qué forma? Que cuando usted deje de jalar la colita, ella no va a volver a su posición original porque el resorte está dañado o el material está dañado. Esa es la deformación plástica. Cuando usted genera una fuerza tan grande que ella no puede volver a su posición original o a su forma original. La deformación irreversible vendría siendo cuando usted tracciona la colita, pero la tracciona tan fuerte que se partió completamente. Se partió la colita, se partió en dos pedazos. A eso se le llama la deformación irreversible. Vean que aquí por lo menos, lo que pasa es que aquí lo dice aquí abajo con otras palabras, reorganización molecular. Ella puede volver a su forma original. Hablamos de la deformación plástica, que es cuando sufre un cambio, ¿sí? Notable. Y cuando hablamos de la última, es una fase de ruptura, cuando se daña el tejido. Entonces, lo ponemos de esta forma. Vamos a ponerlo aquí como este ligamento del posterior que yo les mencioné acá. Si usted hace flexión, él se tensa, ¿sí? Él aumenta su tamaño cuando hace la flexión de muñeca. Este es el límite de la flexión de muñeca. Si usted lo lleva más allá, forzando, por supuesto, las superficies de la articulación, él se va a tensar más, él se va a seguir estirando, ¿sí? Obviamente este es el límite natural, lo que puede hacer nuestro cuerpo. Si usted lo lleva más allá, obviamente se puede lesionar. ¿Cómo se lesiona? Además, bueno, puede haber una fractura, qué sé yo, pero lo estoy enfocando desde el ligamento. Ese ligamento se tensa a tal punto, vamos a ponerlo así, cuando yo hago la flexión, él se tensa. Él está en una deformación elástica. Él se está deformando sin dañarse, pues porque lo estás haciendo dentro de los límites de lo que él puede. Si usted lo lleva más allá de los límites, él va a sufrir una deformación plástica, ¿sí? Entonces, es cuando se empieza a tensar un poquito más, o te lleva la muñeca un poquito más allá, sabrá Dios por qué. Entonces, a eso se llama la deformación plástica. Y cuando usted ya, listo, lo llevó porque lo quiso pegar contra su antebrazo, pues ahí es que hubo la lesión como tal, pues. Claro, esto a veces no es a propósito, a veces usted puede, vamos a poner en más claro ejemplo, cuando los que juegan baloncesto o voleibol, que literalmente tienen que agarrar el balón o simplemente lo que tienes que mover su articulación o la mueven muy brusco, eso ocurre de golpe, ¡pum! Se distendió el ligamento como tal, ¿ok? Entonces, estas son las fases de formación de los ligamentos. Tenemos dos términos, como lo vendría siendo la inervación y la irrigación. La inervación es simplemente la distribución del sistema nervioso en los músculos, y bueno, no solo en los músculos, sino en muchas estructuras. Y la irrigación es cuando, es como lo del sistema nervioso, pero es cuando llegan los componentes vasculares a una estructura. Eso se le conoce como irrigación, inervación, ¿ok? Esto, bueno, tiene que ver bastante con lo que hemos hablado de la fase de formación de los ligamentos. Entonces, cuando hablamos de un esguince, hablamos de lesión o compromiso mecánico de los ligamentos. El esguince no solo existe en la muñeca, no solo existe en el tobillo. Donde hay un ligamento hay un esguince, ¿ok? Entonces puede darse por distensión, torsión, rasgadura, estiramiento excesivo, ¿sí? Entonces volvemos al ejemplo de acá de la flexión de muñeca, cuando ocurría lo del ligamento, que él se tensaba, este ligamento posterior se tensaba. Bueno, si te lleva un poquito más allá del límite, él se puede distender, él queda sobreestirado, que era cuando la colita se quedaba, eh, no volvía a su forma original porque se había medio dañado el resorte, ¿ok? Hablamos de que esto pudiera ser la fase plástica, ¿sí? La elástica es algo normal, si simplemente lo deformamos y volvemos a la posición original, no hay esguince, no hay nada malo como tal. Entonces, cuando hablamos del grado 2, hablamos de que es esa distensión pero que hay un compromiso de una arteria o una vena. Es decir, cuando ese ligamento se distendió, perdón, también se llevó una arteria o una vena, ¿ok? Entonces, eso también sigue estando en la fase plástica. Pero cuando hablamos del grado 3, que es cuando usted llevó ya muy en exceso y ese ligamento se distendió completamente, se tensó demasiado, ¿ok? Hay una distensión a punto de romper el ligamento o ya está roto totalmente, comprometido en su defecto, requiere cirugía, ¿sí? Ya el ligamento se rompió totalmente, esta es la fase irreversible, ¿ok? Aquí tenemos una foto de cuando es normal. Este vendría siendo la etapa elástica. Esta vendría siendo plástica. Ok. Esta vendría siendo plástica también. Y esta vendría siendo también. Bueno, no vendría siendo también, no. Es la irreversible. Ok. Esto es por lo menos aplicado a tobillo. ¿Sí? Entonces, términos como fractura o fisura. Ok.
Hablamos de una fractura, que es cuando es la pérdida de continuidad, ¿ok? De un hueso. Una fractura es la rotura de un hueso con discontinuidad entre los extremos. Claro, es pérdida de continuidad, o sea en la parte que sea, vean que hay muchas, en realidad hay muchas clasificaciones de fracturas, pero aquí tenemos oblicua, aquí tenemos conminuta, aquí tenemos en espiral más que todo por torsiones, ¿ok? Hablamos de compuesta. Por otro lado tenemos una fisura, que es muy parecido a una fractura, pero vean lo siguiente, rotura de una parte del hueso sin provocar discontinuidad. Sin provocar discontinuidad. Es como que el hueso está cerca de fracturarse, o tal vez no tanto, es simplemente como se astilló, pues. Una cosa es que usted haya, un ejemplo, se le cayó el teléfono con la pantalla abajo y se partió todo, se volvió miga. Una cosa es que se le cayó a una baja altura y se partió un pedacito de la pantalla. Eso es una fisura. Es, vamos a hablar de que es una parte de la pantalla. Vamos a decir que esto es igual en el hueso. Se parte una parte, está como astillado, pero no se ha fracturado. No hay una pérdida completa como tal. Luxación, esto es un término que me parece muy importante acotar. Dice, es una lesión traumática o una articulación en la cual hay una descoaptación o decoaptación. Hay unos que lo ponen sin S. Total de las superficies articulares, ¿ok? Vean lo siguiente. Aquí hay dos cosas que quiero acotar, que es su luxación y se me salió el hombro. Habíamos hablado del húmero y hablamos de la escápula, ¿sí? Entonces, lo normal es que esté conectado, esté coaptado y él se mueva, tiene sus ligamentos y todo, sea por ligamento, sea por cápsula, sea por lo que sea. Si esas superficies se separan, eso es una luxación. A eso se le conoce como una luxación. Entonces, hay unos que lo llaman como, no, mira, porque se te salió el hombro. Si eso es el paciente, bien, término coloquial. Pero usted no habla de que se le salió el hombro, usted habla de luxación. Entonces, hay otro término que también me hace un poquito de ruido como subluxación, eso sí lo dejo a criterio de cada uno. Subluxación es porque se salió un poquito, vamos a usando el término coloquial, se salió un poquito. Bueno, a mí en lo particular me parece que eso o descoaptó o simplemente está coaptado. O está coaptado o está descoaptado. No es porque se descoaptó un poquito, no. O eso luxó o no luxó. Entonces ya lo dejo a criterio personal, ¿ok? Desgarro. Vamos a hablar de un desgarro que puede ser muscular, puede ser de un ligamento también, pero hablamos de rotura de fibras musculares y en ocasiones de vasos sanguíneos, ¿ok? Hablamos de que parcial cuando hay compromiso de pocas miofibrillas, perdón, y hablamos de total cuando hay un compromiso de la mayoría. Muy raro cuando hay compromiso de todas las fibras, es muy difícil, pero sí hay compromiso de muchas, ¿ok? Y es cuando la zona se coloca toda morada, dematizada y demás. Tendinopatía. Cuando hablamos de tendinopatía, hablamos de que patía es alteración y tendino de tendón. Entonces hablamos de alteraciones del tendón. Hay muchas alteraciones, pero aquí vamos a destacar una que otra, ¿ok? Entonces, cuando se habla de tendinopatía, se habla de alteración del tendón que puede derivar en dos formas principales según su tiempo, ¿ok? Según su tiempo alterado. Entonces, claro, esto ya es un conjunto de agentes físicos que estarían viendo los procesos inflamatorios y todo aquello, que cuando ese tendón de ese músculo está alterado de 0 a 21 días, hablamos de que es un proceso agudo, ¿sí? Y cuando hablamos de que ese tendón tiene alterado más de 21 días, sea lo que sea que le haya pasado a ese tendón, hablamos de que eso es un proceso crónico, crónico y agudo, agudo de 0 a 21 días, crónico de 21 días en adelante. Entonces, vamos a tener que, cuando es agudo, se le conoce más que todo como tendinitis, es un proceso inflamatorio, ¿ok? Que está ahí, implica inflamación del tendón, se le conoce como tendinitis. Cuando pasa 21 días, que es crónico, el tendón sigue dolorido, pero ya el proceso inflamatorio pasó, hay que restituir el tejido y trabajarlo de otra forma, ¿ok? Eso se le conoce como tendinosis directamente. Así que vamos a tener varios posicionamientos corporales, si no me recuerdo, yo a esto eh, le coloqué unas fotos para ver. Existen denominaciones técnicas para cada una de las posturas corporales o distintas posiciones que adopta el cuerpo humano como puede. Es importante que lo conozcan para saber cómo pueden ubicar ustedes a sus pacientes. Tenemos la de decúbito supino, que es la que, no sé si la conocemos todos, o decúbito dorsal, ¿sí? Decúbito supino, que es esta, ¿sí? Boca arriba. Decúbito prono, o boca abajo, o decúbito ventral. Así que bueno, este paciente, y ahí el sofá también era muy chiquita. Decúbito lateral, que es de lado. Bueno, ese sí creo que no lo puse. Ortostalismo, este nombre siempre me cuesta un poquito, o ortostasis, conocido también como bípedo. Este es el que yo más uso. Esta palabra de ortostalismo me cuesta, que es conocido como de pie. ¿Ok?
que vendría siendo, bueno, bueno, creo que es este, si no me recuerdo, no, ese es bipodal, pero ajá. Sedestación es sedente, o sea, es estar sentado únicamente, ¿ok? Que es aquí. Hablamos de 2 puntos, que es cuando estás lo que llaman arrodillado, que es esto que está aquí, esos 2 puntos, ¿ok? Hablamos de 4 puntos, ¿sí? Que vendría siendo esto, apoyo de las 4 extremidades, tanto de brazos como miembros inferiores. Hablamos de posición de caballero, este creo que no está, pero es muy parecido a 2 puntos, solo que hay una de las piernas está, la llevas hacia adelante, es como la posición de pedir matrimonio, ¿ok? Hablamos de sedente largo, que vendría siendo esta, es estar sentado pero con las piernas a lo largo de la superficie, ¿ok? Y hablamos de ahorcajadas, que vendría siendo este que está aquí. Me parece que la idea es que fuera en una camilla, pero en una camilla tú estás sentado, pero los pies caen a los lados. Ahorcajadas como si estuvieras montado en un caballo, ¿ok? Entonces, esto que tenemos aquí son otros dos que no escribí ahí, que son apoyo bipodal, es decir, que apoyas con los 2 pies, y apoyo unipodal o monopodal, que es un solo pie. Esos son términos que tienen que conocer, ¿ok? Entonces, posiciones del fisioterapeuta. Esas son las fintas, ¿ok? Bueno, ese día yo andaba sin uniforme, sin nada, les tomé la foto, porque esto antes yo lo mostraba en clase, entonces, concha, me toca tomar una foto rápido para la clase. Vamos con esta, que es la de posición de caballero. Finta es como usted se va a posicionar, ¿ok? Esa es posición de caballero. Esta que está aquí de primero vendría siendo doble finta. ¿Doble finta de qué forma? Si se dan cuenta, yo aperturo mis 2 miembros inferiores, o sea, mis 2 pies. Vamos a hablar de miembros inferiores todo completo, pero yo estoy aperturando mi base de sustentación, las estoy abriendo un poquito y hago una ligera flexión de rodilla acá, bajo un poquito, por así decirlo, ¿ok? Eso se le llama doble finta. Claro, lo que pasa es que esta no es apto para todo el mundo porque tienes que tener bien esos cuádriceps porque, bueno, yo no la soporto mucho tiempo. Entonces, vamos a tener esta. O sea, yo tengo un poquito la cervical mal colocada ahí, pero ajá. Esta se le conoce como finta antero-posterior. Antero-posterior, ¿por qué? Porque un pie queda adelante, otro pie queda atrás. Esta es una de mis favoritas porque te ayuda a distribuir bien las cargas, ¿ok? De tu cuerpo. O sea, es como una especie de equilibrio de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, ¿ok? Se le conoce como finta antero-posterior. Terminología básica, como esta que está aquí. Vean. Estos términos son muy importantes conocerlos. Bilateral, unilateral y contralateral. Vean lo siguiente, cuando usted habla de bilateral, si yo le estoy diciendo flexione el codo bilateral, esto que vamos a poner un poquito más lejos. Flexiona codo, perdón, flexiona codo bilateralmente. Cuando usted escucha bilateral, y usted sabe que si usted le dice flexión de codo bilateral, y usted sabe que tiene que hacerlo en los 2 codos que tiene. Bueno, profesor, pero si es amputado, bueno, o sea, obviamente no le voy a hacer ese paciente bilateral porque no tiene codo. Claro, y usted no le dice al paciente bilateral, usted le dice los dos. Esto es una terminología entre profesionales, ¿ok? Entonces usted habla de bilateral, usted flexiona ambos codos, ¿ok? Entonces, eso es bilateral. Si yo te digo flexiona codo unilateral, ajá, pero el derecho o el izquierdo. Bueno, si yo te digo flexiona el codo derecho, ya se sobreentiende que es unilateral. Si yo te digo flexiona el codo unilateralmente, eh, obvio que tú puedes escoger el que tú quieras, porque no te especifica. Bueno, no especificó, él dijo flexiona el codo unilateral. Flexionó esto, flexionó este. ¿Sí? Entonces, eso es unilateral. Entonces vean lo siguiente, acuérdense que tenemos flexión y extensión de codo. Entonces, escúchese esto con mucho cuidado porque esto es lo que suele confundir un poco. Escúchese cómo es contralateral, cómo se suele utilizar. Entonces, si yo le digo, extiende el codo derecho, que es este, por lo menos en mi caso, extiende el codo derecho, contralateralmente flexiona el codo. Es esto acá, ¿sí? No sé si se entiende. Ese es el contralateral. Normalmente tiene que ser una oración donde estés pidiendo 2 cosas, pues. O sea, yo te pido una cosa en un codo, vamos a decir, flexiona el codo aquí, y contralateralmente vas a extender el codo. Mucho cuidado con esto, ¿ok? La escala de fuerza muscular. Esto es importante. Esto lo vamos a hacer más que todo en prácticas en vivo. Esto, mire, vean, lo que es esto. O sea, hago un paréntesis para que lo anoten ahí y lo resalten con todos los resaltadores que tengan. Lo que es tensar a cortar del ligamento. Claro, si yo se los voy a ir dando por cada articulación. Pero lo que es eso.
lo que es aprenderse los músculos que toquen cada segmento que veamos. También lo voy a decir en su momento, ustedes saben estudiar todo esto. Lo que es músculo, lo que es ligamentos, en su tensor a cortar, lo que es esta escala de fuerza, es lo que más necesito que aprendan de esta materia, porque también es lo que, desde lo que más voy a preguntar. No es que lo otro no lo pueda preguntar, yo pregunto todo lo que yo doy. ¿Ok? Esto es importantísimo. De hecho, vamos a decir que la escala de fuerza muscular es lo más importante que ustedes deben saber en esta materia. Lo más importante. Entonces, capacidad neuromuscular de superar una resistencia interna o externa gracias a la contracción muscular de forma estática o dinámica. Ya un momentico aquí para ver. Ah, quería ver si había otra cosa. Vean lo siguiente. Vamos a colocar el caso de la flexión de codo con el bíceps braquial. Yo lo voy a colocar con esta flexión de codo, pero esto lo vamos a hacer con todos y cada uno de los movimientos de nuestro cuerpo. Entonces, vean lo siguiente. El número 0 te indica que no hay contracción ni visible ni palpable. Entonces, es como que si tuvieras el codo aquí. Yo quiero enfocarlo con la flexión de codo. Vamos a decir que usted ve, o sea, o que ve, pues usted en este codo, usted no ve nada. Vamos a decir que yo tuviera una patología y no puedo flexionar de codo. Ah, mira, esa flexión de codo tiene fuerza 0. Entonces, cuando yo hablo de fuerza muscular 1, dice contracción visible o palpable, pero sin movimiento significativo. Es como cuando usted trata de, los que lucen el cuerpo, que agarran, por lo menos, no sé, los fisicoculturistas que empiezan como a contraer los pectorales. Eso es el fuerza 1. Es como que, bueno, yo no tengo mucho bíceps, pero es como que hiciera esto. Tengo la capacidad de que él se contraiga, pero no para desplazar un hueso, ¿sí? Estos dos son muy insignificativos. Esto suele ser, claro, en casos patológicos muy graves, ¿ok? Entonces, empezamos con lo que suele a veces complicar un poquito la cosa. Vean lo siguiente. Nosotros vamos a tener 3 tipos de resistencia a vencer, ¿sí? Porque aquí dice capacidad neuromuscular de superar una resistencia. Nosotros vamos a tener 3 resistencias. La gravedad, manual, es decir, la mano de un fisioterapeuta, y mecánica. Cuando hablamos de mecánica, hablamos de una mancuerna, hablamos de una polea, una de esas máquinas de gimnasio, en realidad el nombre más correcto es sala de musculación. Entonces, vean lo siguiente. Esto es muy, 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 muy importante porque se suele confundir un poco. La gravedad, que suele ser más fastidiosa. La gravedad va hacia abajo. Aquí lo estoy colocando con una flecha. ¿Sí? La gravedad va hacia abajo. ¿Sí? Escúchese esto. ¿Cómo hace usted para vencer la gravedad? Si ella está cayendo, ¿cómo hace usted para llevarla para arriba? Ahí mismo te lo acabo de decir. Tienes que llevarla para arriba. O sea, tú tienes que ir hacia arriba. Entonces, a eso se le llama ir en contra de la gravedad. ¿Ok? Eso se le llama ir en contra de la gravedad. ¿Sí? ¿Cómo tú haces? Porque una cosa es que tú vayas hacia abajo con la gravedad. A eso se le llama a favor. Y tenemos a favor hacia abajo y hacia arriba. Entonces, vean esto que está aquí. Dice contracción anulando la gravedad. ¿Cómo tú anulas la gravedad? Simplemente vas de un lado a otro. Eso se le llama anular gravedad. Esta es una materia en la cual yo trato de hacer clases en vivo de la práctica, porque esto es una materia en que te salen estos principios básicos en los libros, pero no te van a decir cómo hacerlo en cada uno de los músculos y articulaciones. Es de las pocas materias que hago en vivo. Las otras, como todo está en un libro, igual, claro, yo lo explico en video, pero igual se apoyan mucho del libro. En esto no lo van a conseguir en un libro. O sea, lo de la favor en contra de anular sí, pero enfocado a cada uno de los músculos, como lo vamos a ir viendo en cada uno de los objetivos. Para eso es que yo voy a hacer la clase en vivo, que no suelen pasar de una hora. La parte teórica sí le subo en video, pues. Entonces, lo que sí necesitaría es que por lo menos sacrificaran 45 minutos o una hora de las semanas que damos clases para poder ver esa parte, ¿ok?
por lo menos la materia que le sigue esto, que es movilización articular, yo no la doy en vivo. No la doy en vivo porque todas las técnicas, todo, eso sí está en un libro. Se lo pueden observar, ¿ok? Entonces, ajá, a favor, contra, anular. Vean lo siguiente, el número 2, que me dice anulando la gravedad. Ahorita nuestro enfoque de la escala, esto se le llama la escala de Daniel, por cierto, la escala de fuerza muscular, ¿ok? Ahorita nuestro enfoque, aquí nos estamos enfocando al bíceps braquial, ¿verdad? Que flexiona codo. Yo tengo que evaluar el bíceps braquial en todas y cada una de estas capacidades. Si el bíceps braquial está así y no hace nada, eso es fuerza 0. Si el bíceps braquial se contrae, ¿sí? Se hace como voluminoso, eso es fuerza 1. ¿Cómo yo hago que el bíceps braquial, que él hace flexión de codo, él lo haga anulando la gravedad? Usted tiene que ir de lado. Es decir, usted viene y hace esto. La flexión tiene que ser acá de esta forma. ¿Qué es la única forma de hacerlo? No es la única forma de hacerlo. Aquí teníamos unos posicionamientos del paciente. Si usted se da cuenta, bueno, lo que pasa es que aquí no coloqué el de lado. Acuéstese de lado, así como si estuviera acostado apoyando su hombro y su cadera en la cama. Si usted hace la flexión de codo y acostado, usted no está llevando la flexión de codo, no la está llevando ni hacia arriba ni hacia abajo, lo está haciendo de lado. Es como si usted hiciera esto, ¿sí? Eso es anular la gravedad. Siempre realizar un movimiento de lado. O sea, en tal caso aquí yo estoy bueno, estoy sentado en realidad, pero es hacer la flexión de codo. Vean si se dan cuenta, esto es hacia arriba, esto es de lado. Claro, para hacerlo hacia abajo sería así. Flexión de codo hacia abajo. Entonces, contracción anulando la gravedad del bíceps braquial. ¿Cómo usted anula la gravedad? De lado acá, ¿sí? Si quiere se coloca de lado, también es muy válido. Entonces, este saber es importante para esta materia, que todo esto de arriba, abajo o a los lados eh, se puede hacer desde muchas posiciones. De hecho, siempre en las clases presenciales yo lo pregunto, mira, hazme esto así, así, asado. Yo lo pensé de una forma, pero usted vino y es otra cosa. Y eso no es que está mal, sino que hay muchas formas para hacerlo, ¿ok? Entonces, el número 3, que es contracción en contra de la gravedad. Ya mostramos el que es anulando, el que es de lado, porque así se anula la gravedad. Entonces, si hablamos de fuerza 3, que es en contra de la gravedad, vendría siendo este, ¿verdad? Este que tenemos aquí. Usted tiene que llevar el bíceps braquial que se contraiga, es decir, que él haga su flexión de codo hacia arriba. ¿Cómo se hace eso? Aquí. Usted puede tener el codo hasta aquí, o sea, aquí pegado en su tronco, y usted hace la flexión de codo y está yendo hacia arriba. Eso es en contra de la gravedad, ¿ok? Igual podemos aclarar más dudas en la parte de la clase práctica. Entonces, número 4, que es contracción, perdón, que es contracción en contra de la gravedad más resistencia moderada. Vean lo siguiente. Vean aquí, en las resistencias. Ya terminamos con el de la gravedad. Mira, pero es que faltó de a favor. No, el de a favor no se toma, el de a favor no se toma en cuenta. El que se toma en cuenta es en contra y anulando, ¿sí? O sea, no se toma en cuenta. Simplemente para que sepan que hay tres formas de llevar la gravedad. Tú vas con ella hacia abajo, o la anulas, o vas hacia arriba. Entonces, esa es una de las resistencias que tenemos, la gravedad. Sí, claro, de hecho es la resistencia más débil, ¿sí? Pero es una resistencia en fin. Entonces, cuando hablamos de manual, el mismo nombre te lo indica, con las manos. Entonces te dice contracción en contra de la gravedad, ¿sí? De hecho, este de la gravedad lo podemos ir omitiendo, porque lo que más nos interesa es esto que está acá, la resistencia moderada, y en este caso esta es la resistencia máxima. Voy. Si seguimos hablando del bíceps braquial, que hace flexión de codo, ya quedamos que esta es fuerza 3 porque va en contra de la gravedad, porque va hacia arriba, ¿ok? Entonces, ¿cuándo hacemos una resistencia moderada? Cuando utilizamos esta que está aquí, la manual, ¿sí? El mismo nombre te lo indica, con las manos. Si tú colocas una mano aquí, tu mano va a ir hacia allá y el codo va a ir hasta acá. Vamos a decir que es como una especie de choque. Entonces usted viene y hace esto, vamos a decir que se le dificulta, que es cuando, ajá, dale, flexiona el codo y usted le coloca las manos para dificultarlo, eso es una resistencia moderada, ¿ok? Eso que es una resistencia manual. Si hablamos del fuerza 5, estuviéramos hablando como si fuera una mancuerna. Ya no es solo la mano, bueno, a menos que se pusiera un niño de 5 años con una persona como usted de 20 años, su mano puede hacer una resistencia máxima, pero vamos con la tradicional. Usted agarra una mancuerna que pese no sé cuántas libras, eso es mucho más pesado que una mano común, la fuerza que usted ejerce con sus manos, entonces eso se le puede llamar una resistencia máxima. Claro, aquí hay muchos, aquí hay levantamiento de barras con peso y todo aquello, eso es una resistencia máxima, ¿ok? Entonces esto es la escala de fuerza, bueno, eso se le puede conocer como una resistencia mecánica, ¿sí? Lo de la escala de fuerza. Tenemos contracciones musculares. Esto también es importante tenerlo en cuenta, que es
las contracciones. Primeramente vamos a tener unas isotónicas, ¿ok? Vamos a tener que hay que tener en cuenta esto. Resistencia. Longitud. Ok. Hablamos de las isotónicas. Las isotónicas son simplemente cuando te dicen isotónicas, pues tenemos dos. Es cuando el músculo modifica su longitud, ¿ok? De hecho, tenemos la foto. Una es como que se acorta y otra se alarga. Entonces, cuando hablamos de la isotónica concéntrica, se acortan las fibras musculares. Profesor, ¿sabe que yo lo conseguí? Como que el origen de inserción se aproxima. También es válido. El que usted quiera utilizar, perdón, el que usted quiera utilizar para que se le haga más cómodo es válido. Pero hablemos ahorita de que se acortan las fibras musculares o se aproximan y se genera una tensión suficiente para vencer una resistencia, ya sea una resistencia como la gravedad, ya sea una resistencia manual, ya sea una mecánica, que no la escribí aquí. Si se dan cuenta, es prácticamente esto que hicimos aquí. Gravedad, manual, mecánica. Es decir, que estas son unas concéntricas. Escúchese esto. Siempre ténganlo en cuenta así. Cuando usted escuche isotónico concéntrico, ya usted sabe que en el concéntrico las fibras musculares se acortan. ¿Por qué se acortan las fibras musculares? Porque usted ya está llevando el bíceps braquial a su acción. Entonces, si a usted le dicen isotónico concéntrico del tríceps braquial, ya usted sabe que el tríceps, que es el que hace extensión, isotónico concéntrico, cuando usted escuche concéntrico, ya usted sabe que las fibras musculares del tríceps se están acortando porque usted está realizando su acción, ¿ok? Ese acortamiento de las fibras musculares, vean, aquí les coloqué longitud y resistencia. ¿Qué es lo que ocurre en la isotónica concéntrica? En cuanto a longitud, se acortan las fibras musculares. Y en cuanto a resistencia, se genera una tensión suficiente para vencer una resistencia. Se vence una resistencia. Las fibras musculares se acortan y el músculo venció una resistencia. Ya sea que venció la gravedad, ya sea que venció la mano, ya sea que venció una mancuerna. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta que cuando usted hace este que está aquí, que es anulando la gravedad, también eh, se puede hablar de que es una isotónica concéntrica, porque cuando usted hace la flexión de codo aquí de lado, ok, no está la gravedad, no están estas tres resistencias que mencionamos, pero nada más el hecho de usted desplazar el codo, el peso que representa su cuerpo, eso ya pudiera ser una resistencia leve como tal. Entonces usted menciona una resistencia como el peso de su cuerpo para poder flexionar el codo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la isotónica excéntrica, hablamos de que las fibras musculares se alargan. Cuando una resistencia dada es mayor que la tensión ejercida por el músculo. Esto suele confundir mucho, pero siempre véanlo de esta forma. Resistencia dada es mayor que la tensión ejercida para un músculo. Concéntrico del bíceps braquial es esto, ¿sí? El excéntrico es cuando usted retorna de su acción. Cuando usted escucha concéntrico es porque el músculo está haciendo su acción. Claro, tiene que escuchar bien el nombre del músculo. Si le dicen bíceps braquial, ya usted sabe concéntrica. Entonces ya usted sabe que el músculo está haciendo su acción. Si usted le dicen excéntrica, es porque él está retornando de su acción. Él ahora, mira, ya no quiero hacer flexión de codo, retorno. Eso es un excéntrico, ¿ok? Entonces, claro, eso de la resistencia dada podemos ir entendiendo un poquito más cuando vayamos avanzando, porque sí puede ser un poquito complicado, puede enredar mucho, ¿ok? Entonces, aquí es donde viene la cosa, porque yo le combino eso a usted, concéntrico, que tenemos concéntrico y excéntrico. Hagamos un concéntrico, fuerza 2 del bíceps braquial. No sé si se escucha bien. Entonces, si yo le digo a usted, hagamos un concéntrico, fuerza 2 del bíceps braquial, usted tiene que siempre escuchar esto. Concéntrico, aquí, estos son los ejercicios que suelo pedir. Concéntrico, 2 del bíceps. Claro, si el ejemplo que estamos haciendo es con el bíceps, continuamos con el bíceps. Va a ser lo mismo que les acabo de decir. Pero si yo le pido a usted concéntrico 2 del bíceps, usted tiene que escuchar primero. Tiene que leerlo con calma. Usted dice concéntrico. ¿Qué es lo que me dice el concéntrico? Él hace su acción. Claro, tiene que escuchar primero, tiene que escuchar. Oye, mira, es realizar la acción. Vamos a ver qué músculo es el que me está pidiendo. Me está pidiendo el bíceps braquial. Este me está pidiendo que lleve el bíceps braquial a su acción. Por eso estoy diciendo concéntrico. Llévalo a su acción. Ok, él me está diciendo, hazme un concéntrico del bíceps braquial. Pero ahora tengo que ver el último eslabón, que él me dice fuerza 2. Entonces, es llevar al bíceps braquial a fuerza 2. Vamos a hacer como que el músculo, el bíceps braquial no está lesionado, simplemente él está fuerte, él está sano.
pero yo quiero evaluarte, pues quiero saber si entiendes qué significa cada cosa. Y te digo, haz un concéntrico fuerza 2 del bíceps braquial. Ok, concéntrico es a su acción. Puede ser hasta fastidioso, pero esto no lo repite una y otra vez todo el periodo, toda la clase, y siempre hasta el último momento, siempre hay alguien que se equivoca, por eso que tienen que leer bien. Entonces, concéntrico es llevar a su acción. Entonces, ¿a quién quiero llevar a la acción? Al bíceps braquial. Ahora vamos a ver el último eslabón, que es como él quiere que lleve a cabo esa acción del bíceps braquial. Ya yo sé que es flexión de codo. Importante saber que el músculo, saber qué acción hace cada músculo. Entonces, yo voy y me aprendí la escala de fuerza. Yo sé que el fuerza 2 me dice que anular la gravedad es de lado. O sea, él me está pidiendo que lleve el bíceps a su acción, que es la flexión, pero lo haga anulando la gravedad. Entonces, si yo le dijera ahora a usted, concéntrico, fuerza 3 del bíceps braquial, mira, él me pide que lleve el bíceps a su acción, pero en contra de la gravedad. ¿Cómo uno va en contra de la gravedad? Hacia arriba. Chévere por eso. Si yo le digo a usted, concéntrico, fuerza 4, oye, mira, él me está pidiendo que yo le ponga una resistencia moderada al bíceps en flexión. Entonces usted viene y le coloca la mano acá, ¿sí? Entonces, si yo le digo a usted fuerza 5, hablamos de que, mira, él me está pidiendo que busque una mancuerna o algo más pesado que la mano para que el bíceps haga flexión como tal, ¿ok? Entonces, hablamos de concéntrico 2, concéntrico 3, concéntrico 4 y concéntrico 5. Claro, yo te pudiera decir, mira, concéntrico 4, ahora concéntrico 2, o ahora concéntrico 5, claro. Empezamos muy sencillo, pero esto obviamente se va a complicar un poquito más, ¿ok? Entonces, el excéntrico es todo lo contrario. Si yo te dije a ti concéntrico 2 del bíceps braquial, él hace flexión de codo acá. Si yo te digo excéntrico, porque ahora cambiamos la palabra concéntrico, la cambiamos para excéntrico. Si yo te digo, haz un excéntrico 2, vamos a rayar todo esto. Excéntrico 2 del bíceps braquial. ¿Qué te dice el excéntrico? El excéntrico te dice retorna el movimiento, ¿sí? Entonces te dice retorna el movimiento en fuerza 2. Es básicamente esto. Yo siempre digo, si a usted le cuesta entenderlo de inicio, si yo le gusta el excéntrico, primero piense en el concéntrico. Mira, el concéntrico se hace así el fuerza 2. Mira, el excéntrico es este, retornar acá. Ese es el excéntrico fuerza 2. Si yo le digo a usted excéntrico 3, piénsalo así. Eso es inicialmente. Usted no puede estar haciendo eso si yo le pido un video, si te hago un examen práctico, como si fuera presencial, usted no puede estar, concéntrico, ahora el excéntrico. No, tiene que hacer el excéntrico una vez, piénselo aquí. Entonces, si yo le digo a usted excéntrico de 3 del bíceps braquial, vamos a pensarlo así para ir agarrándolo poco a poco. Mira, yo sé que el concéntrico 3 del bíceps braquial es acá, así. Mira, el excéntrico de 3, entonces es así. Si yo le digo excéntrico de 4, esto es importante porque aquí suele confundirse también un poquito. Vean lo siguiente. El concéntrico fuerza 4 yo le colocaba una mano y él vencía la resistencia, ¿verdad? Ese es el concéntrico 4. El excéntrico 4, escúchese esto. El codo flexiona, él hace una fuerza para acá y usted siempre ejerce una fuerza para allá como para dificultarle el movimiento. En el excéntrico de 4, escúchese bien esto. En el excéntrico de 4, véanlo entre paréntesis coloquial como que la teoría le está diciendo, usted va a llevar esa flexión de codo a la posición inicial. Acuérdense que es el retorno, llevarlo a la posición inicial. Pero él te está diciendo, llévalo tú a la posición inicial. El codo, usted le va a seguir diciendo, sigue yendo para allá, y usted con su fuerza, usted lo va a llevar. O sea, es como un choque de esta forma, ¿ok? Y tienen que tener mucho cuidado al cambiarme la toma. Si usted me coloca una mano acá, ya se desequilibra todo el asunto. Entonces, concéntrico 4 es acá, con resistencia. Si yo le digo excéntrico 4, usted sigue flexionando el codo, usted sigue yendo para acá, pero su mano va a ir para allá y usted va a tratar, es como si estuviera jugando eso de pulso, ¿ves? Es esto acá, usted lo lleva a la posición inicial. Eso es un excéntrico de 4, ¿sí? Entonces, en el excéntrico 5 de, de, de bíceps braquial, en tal caso es cuando retorna con la mancuerna. Si usted levanta una barra grandísima de esta forma, cuando usted retorna acá, y lo que pasa es que ya es un poquito más profundo, pero es básicamente usted está controlando el retorno, ¿ok? Como tal, para que la pesa no se le vaya encima, ¿ok? Pero me interesa mucho la parte del fuerza 2, el fuerza 3 y el fuerza 4, ¿ok? Que son muy importantes. Entonces, concéntrico, excéntrico. El isométrico es simplemente cuando el músculo permanece sin acortarse, sin alargarse. Cuando él está así, él ni se está cortando ni se está alargando. Ojo,
esto tiene dos enfoques. Si usted hace esto, ¿sí? Usted hace la flexión de codo, él se acortó, eso es un concéntrico. De hecho, si lo ven, es un concéntrico de 3. Pero si usted lo deja un rato ahí, ya llega un momento en que ni se está cortando ni se está alargando. Esto pudiera tal vez ser un isométrico, pero claro, después que realizaste la acción, esto es un concéntrico, quédate quieto. Mira, eso ahora es un isométrico. ¿Ok? Pero claro, juegan otros factores en cuenta. Esto de isocinética y la isotónica la vamos a dejar para después. Esta no me interesa tanto ahorita. Cuando hablamos de cadena cinética cerrada, hablamos de sistemas de articulaciones y eslabones óseos interconectados de manera que se da un movimiento específico y controlado siendo de dos tipos. Esto de que articulaciones y eslabones y todo aquello es simplemente cadena cinética es cuando usted mueve muchas articulaciones al mismo tiempo. Cadera, rodilla, tobillo, hablamos de hombro, codo, muñecas y manos. Tenemos dos tipos de cadenas cinéticas, la abierta y la cerrada. Entonces, cuando hacemos una cadena cinética, vamos a decir la cerrada, dice ejercicios en los que las manos o los pies están fijos en una superficie y no se pueden mover. No es que no se pueden mover, sino que están fijos. Pongo el ejemplo de esto. Cuando usted hace una flexión, obviamente usted está trabajando musculatura en brazos. Yo entiendo eso, yo entiendo totalmente eso. Pero el apoyo de sus manos está fijo en el piso. Es lo que interesa hablar, es más que todo de dónde se está apoyando. Y se está desplazando todo su cuerpo de arriba abajo porque está haciendo una flexión como tal. Vamos a poner otro ejemplo, no solo de flexión, como en la sentadilla. Obviamente usted está haciendo un trabajo para el cuádriceps en una sentadilla, pero cuando usted baja, el pie suyo está fijo, fijo. ¿Sí? Esta es una cadena cinética cerrada. Hablamos de fijos cuando son superficies como un piso, unas barras, eso es algo que está fijo. Cuando hablamos de una cadena cinética abierta, hablemos como si tú estuvieras haciendo una flexión de codo. Esto aquí, simplemente hacer una flexión de codo, eso ya es una cadena cinética cerrada. Si usted está sentado y usted empieza a extender las rodillas de esta forma, eso es una cadena cinética cerrada porque sus manos y pies están libres. ¿Sí? La diferencia entre cadenas cinéticas cerradas y abiertas. Aquí hay unos términos que es importante conocerlos, aquí se los dejo para que los lean como tal, ¿sí? Términos que tenemos que conocer en general, pues. Bueno, terminamos con lo de las generalidades.